Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Hoy es jueves 14 de marzo de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes a lo largo de las próximas horas. Habemus Papa. Emoción, consternación, alegría hasta las lágrimas le ha causado a tantos el nombramiento del nuevo Papa. Es argentino, es jesuita, es decididamente un misionero. Mario Bergoglio, desde ahora es Francisco. Simplemente Francisco, algunos dicen Francisco I, pero como no hay un segundo todavía, es Francisco. Hay una pregunta por resolver. ¿Es Francisco de Asís o es Francisco Javier? Hay buenas razones para sustentar ambas tesis. Si es un jesuita de corazón y es un misionero, no debe tener otra cosa en la mente que el ejemplo del gran misionero y del gran jesuita, San Francisco Javier. En todo caso, Bergoglio ya no es cardenal, es papa. ¿Cuántos seremos los católicos? No se sabe. Somos muchos. Pero tal vez no somos tan buenos católicos como debiéramos serlo. El papa tiene una tarea evangelizadora inmensa, dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia. Como buen argentino es amante del tango y como buen argentino hincha de un equipo de fútbol, el San Lorenzo de Almagro. Un papa argentino, el significado de este nombramiento para la Iglesia Católica de hoy. Vengamos a Colombia. Las FARC quieren bancada gratis. Quieren muchas cosas. Quieren, por ejemplo, unas unidades campesinas donde no haya Estado, donde no haya administración pública, donde no haya soldados y no haya policía, es decir, solamente ellos. Lo que quieren es una especie de comunidad de paz de San José de Apartadó, pero en millones de hectáreas. Hay que decirles con toda claridad que no están ni tibias. Cuando piden bancada gratis, al parecer están demandando 15 senadores sin votación, es decir, por los merecimientos que tienen como los peores asesinos del continente y del mundo, que les regalemos los colombianos 15 renglones al Senado, lo que tienen los partidos políticos más importantes hoy y los que difícilmente se conseguirán en las próximas elecciones. En Venezuela, Maduro dice que a Capriles lo quieren asesinar gringos de extrema derecha. ¿Eso qué significa? ¿Eso es una advertencia? ¿Eso es una amenaza? ¿Eso es un curarse en salud? Cuidado con esas manifestaciones de Maduro. Con todo y lo ingenuo y lo elemental que es, hay mensajes cifrados en estas declaraciones. Al mismo tiempo, está diciendo que es muy difícil embalsamar a Chávez. Ya lo decía un experto colombiano, que se había dejado pasar el tiempo, si es que no venía ya embalsamado desde Cuba. Probablemente en Cuba lo prepararon el cadáver, y ahora se lo quiere embalsamar técnicamente. Va a ser difícil.
hay noticias contradictorias sobre el particular. Lo cierto es que entre una cosa y otra van a mantener a Chávez vigente durante los próximos 30 días para llegar a las elecciones con esta leyenda viva, aunque esté muerta, muy muerta. Dejo el gobierno cuando pueda decir tenemos paz. Las palabras son del presidente Santos. Alguien ha de malicia que eso significa que Santos se quiere perpetuar en el poder. Si espera que haya paz al ritmo que él mismo trae, que está imponiendo, se quiere quedar para siempre en el poder. Anuncia una cruzada por la productividad, que estos últimos 16 meses lo serán. ¿Y por qué no lo hizo en los 48 meses de mandato que tenía? Son las cosas elementales que uno se pregunta. La productividad no es la condición fundamental de la economía colombiana para que pueda presentarse ante el mundo, para que sea viable, para que no le estallen el paro cafetero y el paro arrocero y el paro lechero y el paro cacautero y todos los paros que en el mundo han sido por cuenta de la falta de productividad. Un país que no tiene carreteras, pero que además el Banco de la República remata, pone la perla encima del pastel con la revaluación. Ecopetrol le gana pleito a Pacific Rubiales, entendamos que es una cosa del orden de 80 o 90 millones de dólares y muy difícil de entender. Hasta donde hemos captado el problema, se nos hace muy extraño que el Tribunal de Arbitramiento haya fallado a favor de Ecopetrol, porque están computando como petróleo de Pacific Rubiales para llegar a una meta en la que tendrá que pagar más un petróleo que no es de Pacific Rubiales sino de Ecopetrol. De manera que Ecopetrol gana por punta y punta. Por una parte, se queda dentro de unas reglas de participación que están claras, con una parte fundamental del petróleo que extrae Pacific Rubiales. Eso es de Ecopetrol, eso no lo toca Pacific. Pero cuenta como parte de la producción que, llegada a un cierto nivel, ya obliga a Pacific a pagar unas sumas más altas por la participación de Ecopetrol. No se entiende fácilmente qué hizo un tribunal de arbitramiento que llegó a estar inclusive amenazado por el abogado de Ecopetrol, el doctor Carlos Medellín. Volvamos a la Argentina y a la elección del sumo pontífice. Estaban en ese momento en plena sesión en el Parlamento. Como era apenas natural, se levantaron los miembros de la oposición a pedir que se exaltara al Papa, que se hiciera un homenaje. Imagínense ustedes la noticia. Papa argentino. Pues los peronistas en el gobierno dijeron que no. Y es que se sabe que el nuevo Papa se las lleva muy mal con los Kirchner. Pues los gobiernistas dijeron que había que continuar la sesión. Y alguien dijo, pero por Dios, ¿cómo no vamos a ver estos momentos emocionantes? Váyanse ustedes si quieren, dijeron los de la mayoría. Así son, en un país eminentemente católico, pero además eminentemente argentino. Nunca Argentina ni ningún país de Latinoamérica ha visto exaltado a tan alta dignidad, en ningún sentido, a uno de los suyos. El dólar se aprecia en el mundo. Está por debajo de 1,30 con respecto al euro, exactamente 1,2978. Esto significa que va a ser menos competitiva la producción de los Estados Unidos afuera, pero que le va a venir mejor el tema a los importadores. El índice general de la Bolsa de Colombia cayó a 14.367, llegó a estar por encima de 15.000. Hoy amanecen las bolsas con tendencia alcista. El petróleo WTI está a 92.71 el barril, el oro a 1.587.35 la onza Troy, los alimentos estables, notoriamente estables, no hay problemas a la vista, pero sí indicios
de que la economía de los Estados Unidos empieza a salir de su largo proceso recesivo. Menos desempleo, equilibrio y ya despegando el área hipotecaria, el área inmobiliaria. Hay buenos indicios sobre la economía de los Estados Unidos. Denuncian organismos internacionales. Hay 2 millones de niños en peligro por la guerra siria. Pero nadie hace nada. Nadie, absolutamente. El mundo presencia cómo se comete la mayor atrocidad, la mayor crisis humanitaria de todos los tiempos, probablemente, atendida la magnitud de la crisis y de la población que la padece, y el mundo no hace nada por impedirla. La ex esposa de Mandela, que es una seria activista negra, acusada de 2 homicidios. Volvamos a Colombia. El presidente Uribe denuncia a Iván Cepeda por comprar testigos. Denuncia formal. Carlos Raúl Yepes, empresario del año en Colombia. Y ayer se lanzó el libro Biodiesel de Palma colombiano. Lástima que este gobierno no entienda las dimensiones que tiene este proyecto. Dimensiones colosales. Biodiesel natural. En tierras en las que no hay que sacrificar producción agropecuaria y no hay que tumbar un árbol. Es recuperar para Colombia una inmensa porción del territorio, creando riqueza para todos. Y en Hoy en la Historia recordaremos la guerra del Peloponeso. No queríamos dejar en punta las cosas. Ayer hablábamos de Pericles y del siglo, la edad de Atenas con Pericles, pero también hablábamos de la guerra del Peloponeso. Una de las grandes oraciones fúnebres de todos los tiempos fue la que pronunció Pericles ante los caídos en la guerra del Peloponeso. Recordaremos de qué se trató ella y cómo es el comienzo del fin para la cultura ateniense. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Este disco, que será nuestra compañía en la mañana de hoy, batió todos los récords de venta en el mundo. Es el disco de los monjes de Santo Domingo de Silos, los monjes benedictinos, con sus cantos gregorianos. Lo pusieron a la venta, alguien dijo, ¿y por qué no lo venden? Y el por qué no lo venden fue que hubo una verdadera explosión, una locura con estos cánticos gregoriales de Santo Domingo de Silos. Y hemos querido que hoy nos acompañe porque estamos, desde luego, en olor de música sacra, de la música que se compuso para adorar a Dios, como gran parte de la música medieval y de la música antigua y mucha parte también de la música moderna. La música es un canal de comunicación con la divinidad. Pues aquí, con esta música maravillosa de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, y siempre con una buena taza de Baco Café Express, ese que nos tomamos todos los días pidiéndolo al www.cafeexpress con ss al final.com. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Pues Habemus Papa. Como usted dijo, ayer hubo humo blanco que anunció la elección del primer papa jesuita y el primer latinoamericano en la historia de la Iglesia, el primer papa. El Papa Francisco, que es argentino, de padres italianos, vive con un pulmón desde los 20 años, iba a trabajar todos los días en autobús y hace su propia comida y se caracteriza fundamentalmente por su humildad. Es jesuita, pero no pertenece a la teoría de la liberación. Es doctrinalmente conservador, pero el tema social es su motor permanente. Tiene las ideas claras sobre la esclavitud, la desigualdad, el matrimonio gay, el aborto, las drogas, la violencia, la deuda social, y llama hipócritas a los presbíteros que no bautizan a los hijos de las madres solteras por no haber sido concebidos en la santidad del matrimonio. No tiene miedo a defender sus ideas. Según los expertos, llegó el que menos esperaban y el que más temían,
por su espíritu reformista y depurador. Se enfrentará a importantes retos como es la nueva evangelización de Occidente, que como saben ha perdido fuerza en los últimos años. El nuevo Papa cree que si la Iglesia permanece cerrada en sí misma, autosuficiente, no podrá haber una nueva evangelización. Muchos retos. Vamos a ver y le deseamos mucha suerte a este nuevo Papa que, como les decía, es el primer Papa jesuita y el primer Papa latinoamericano. Más que desearle al suerte, nos deseamos a nosotros éxitos en esta gestión del pontífice. Pero no tiene, ahí en la Iglesia también hay divisiones, ojalá sean buenos tiempos para él, ¿no? Bueno, pero él expresa el pensamiento de la Iglesia y me parece que lo expresa muy bien. Esa función evangelizadora fue la que tuvo siempre la Iglesia. Siempre ir a conquistar las almas porque fue el mandato de Jesús. Y llevad mi palabra a todas las naciones. Es la voz de Jesús. Sí. Hay que llevarlas a todos. Y los pobres siempre estuvieron en el corazón de Jesús, quien lamentaba inclusive la suerte de los ricos, porque dedicados a sus riquezas abandonan y olvidan el mundo del espíritu. Ay de aquellos que por un poco de oro olvidan el mundo del espíritu. Y ese es el problema de Occidente, precisamente, ¿no? Ese mundo del consumismo hizo que olvidáramos el espíritu. Uno de los problemas de Occidente, sí, y de los más señalados, usted tiene toda la razón, hemos olvidado el espíritu. Le costó mucho trabajo a Monseñor, al Papa Francisco, nunca lo entendió, que en un país rico como Argentina hubiese tantos pobres. Y él sigue la línea de Pablo VI. El nuevo nombre de la paz es el desarrollo económico. Oportunidades para todos. Riqueza para todos, la riqueza elemental. La pobreza es per se una injusticia. Hay que abrir los caminos que conduzcan a ese objetivo fundamental. Que todos tengan un pan, todos puedan vivir decente y decorosamente. El Papa es un misionero de verdad. Eso que usted anota, que tomaba su bus, el subte, como lo llaman en Buenos Aires, el subterráneo, y se iba a los lugares más apartados de Buenos Aires para estar con los fieles, para estar con los que sufren, para estar con los pobres. Él personalmente. Él no era un obispo inasequible como la mayoría de los obispos son. Y no estamos haciendo exclusiones a los de acá, ¿no? Él, al contrario, estaba con ellos, los buscaba, los amaba. No parece que sea un gran orador, pero es un gran comunicador de una enorme pasión interna de amor a Jesús y de amor a los pobres en Jesús. Ese es el Papa que tenemos. Y ahora sigo con mi pregunta. ¿Por qué se llamará Francisco? ¿Por San Francisco de Asís o por Francisco Javier? Más adelante hablaremos con un sacerdote jesuita y le propondremos este tema. Lo cierto es que se rompió la historia de la Iglesia. Es la primera vez que el papado sale de Europa, la primera vez en su historia. Y como él lo dijo, con un gran sentido del humor, de un bellísimo humor, dijo: mis hermanos cardenales se fueron a buscar el Papa a la más lejana región del mundo. No olvide pues que Argentina está a las puertas del Polo Sur. Uh-huh. Es la más lejana región del mundo, desde Europa, o una de las más lejanas. Bien. Sí, un hombre muy firme. Y de ahí que no se entienda muy bien con los Kirchner. Sí. No se entiende muy bien con ellos. Y el mensaje de la señora Kirchner es de los mensajes más acartonados y más hipócritas y más falsos que uno pueda haber leído en la vida. En la vida. Pero ahí la va a pasar muy mal la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque tenga la seguridad de que el pueblo argentino se va a volcar sobre su papa. Y tienen además toda la razón y todo el derecho, porque es uno de ellos, hijo de una pareja humilde
de gente que viene de Italia, como gran parte de los argentinos son. Claro, sí. Él trabajador Migrantes. ferroviario, ella ama de casa. Él se hizo técnico primero y después de hacerse técnico se hizo sacerdote y se hizo jesuita. Bien, una historia maravillosa, una historia como de cuento de hadas, la de este hombre imponente, afable, querido, con un sentido del humor tan fino, tan hermoso, con una capacidad para acercarse a la gente tan bella. Ayer en la Basílica de San Pedro, desde la puerta de los mensajes o de las ceremonias o como se la llame, desde el balcón, cuando se suponía que iba a rezar por los fieles, les pidió a los fieles que rezaran por él. Qué bonito. Y él encabezó la oración y dijo, por Dios, recen por mí, recemos juntos. Obviamente se ganó a la gente, Este Francisco, este nuevo Papa que tenemos, definitivamente, el Espíritu Santo ilumina la Iglesia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:21 de hoy, jueves 14 de marzo del año 13, pretendiendo extender la comunidad de paz, donde manden ellos, las FARC, autónomamente, a la manera de las comunidades de paz de San José de Apartadó, y amparados en la Ley 160 de 1964, la guerrilla, el narcoterrorismo, buscan 9 millones de hectáreas más para adicionarlas al robo que denunció el presidente Santos en el Caguán, el robo de 1.200.000 hectáreas. El debate se protocolizó en la Universidad del Rosario. Los protagonistas fueron Ernesto Samper, quien defendió a más no poder sus zonas de reserva campesina, y protocolizó el milagro. Hizo coincidir en sus tesis a José Félix Laforí y a Juan Camilo Restrepo. Para el doctor José Félix Laforí, estas zonas son cartuchos rurales, mientras para Juan Camilo son unas republiquetas independientes. Restrepo Salazar se muestra en desacuerdo con lo propuesto por las FARC, mientras el expresidente Samper, ya más maduro, dice que las zonas de reserva campesina mejoran el proceso de restitución de tierras. Por otro lado, el presidente Santos, a la usanza chavista, nos anuncia que dejará el poder cuando exista paz en Colombia. Doctor Londoño, ¿será que nos invadirán con las comunidades de paz? Precisamente a 10 días del tercer encuentro nacional de zonas de reserva campesina que se realizará en el Caguán, territorio ya colonizado nuevamente por las FARC, lo mismo que han hecho con el Caquetá. El tema fundamental, que es el que hay que proponer, William, es elemental, como lo advierte el doctor Laforí y como lo dijo también el doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura. Es que lo que tratan de hacer no es una zona agrícola especial, sino una zona independiente. Una zona en la que no haya ni ejército, claro, ni policía, ni alcaldes, ni autoridad, ni leyes. Es decir, donde manden las FARC. Ellas quieren hacer la paz y quedarse dueñas de 10 millones de hectáreas. Exacto. El 1,5 millones que ya se robaron, que ya tienen, y 9 millones de hectáreas adicionales. Recuerda esto, toda la frontera agrícola del país, todo lo que está sembrado en Colombia, hoy no alcanza a 5 millones de hectáreas. Estos quieren el doble para ellos solitos, para mandar como les parezca, de manera que al término del proceso de paz sean dueños de unas, como dijo el doctor Restrepo Salazar, unas republiquetas independientes. Sí, señor. Pero no ya lejanas y distantes como fueron las de Río Chiquito y el sur y todo, el sur del Tolima. Claro, no, Marquetalia, todo. No, claro, Marquetalia, no en los mejores sitios del país. Quieren 10 millones de hectáreas. No quieren más los angelitos, ¿no? No, pues estamos hechos.
Bueno, Bueno, muy ya por bien. lo menos empezó la reforma agraria, ya tenemos papa y Maduro. Bueno, esto no es reforma agraria, es reforma política. Es crear una república independiente dentro de Colombia. Obviamente pedirán muchos recursos, mucha asistencia técnica, mucho dinero del Estado y ni un policía, ni un soldado, ni un juez, ni un fiscal. Ellos son la justicia, ellos son el derecho, ellos son los dueños. Me parece una linda propuesta, ¿no? Pues por Sí. pedir se puede pedir, sí. Pero entonces- Sí. pero, Según parece, eso ya está firmado. No, pero en realidad son 8 puntos solo en el tema agrario. Ayer lo hablábamos y están varados en el primero. No, o sea, pero no eso ya está avanzan. firmado. A ese El ritmo primero de serían, a 8. ese ritmo serían 8 años, ¿no? De negociación. Sí, yo no veo Eso que ya está avance. firmado. Eso ya está firmado. eso debe Eso ya tener lo la vendieron, ya le asesoría, entregaron al país a esa gente. la asesoría del cura Giraldo, del cura Javier Giraldo. La bendición. Porque es que usted sabe, claro, no la autoría más que la bendición. Bueno. Él es el asesor técnico, como le dieron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Él sabe lo sabroso que es eso. No entra policía, no entra ejército, no entran sino las FARC. Mandan como les da la gana, hacen lo que quieren, es su lugar de refugio. Están cansados, allá se van a descansar. Están perseguidos, allá se van a ocultarse de la agresión o de la... Sí, claro. Claro, en Cuba millones de hectáreas. Imagínesela, el doble de todo lo que está sembrado en Colombia. Piden poquito los angelitos. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:27 en la mañana. Seguimos, por supuesto, con la noticia internacional del momento. Hablamos de la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica, quien, según afirman a esta hora varias personas cercanas a él en diferentes periódicos del mundo, con absoluta seguridad dará gran impulso al crear una América Latina y a las iniciativas sociales que se desarrollan con las personas más vulnerables, las más pobres de nuestra región. Hoy los gobiernos del mundo entero saludan esta elección. Ayer, desde la ciudad de Pereira, el presidente Santos dijo sentirse muy contento por la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio y anunció que los colombianos que asistirán a la posesión del nuevo papa serán el expresidente Gaviria, Diego León Escobar, quien fue embajador de nuestro país en el Vaticano, y la canciller María Ángela Holguín. El presidente Obama desde Washington señaló anoche que su gobierno compartía con millones de hispanos el histórico día de júbilo. Indicó que la elección del Papa habla de la fuerza y de la vitalidad de nuestra región de Latinoamérica. Nicolás Maduro, desde Caracas, dijo que Chávez influyó en la elección del nuevo pontífice. Dijo concretamente que el comandante ascendió hasta las alturas, está frente a Cristo e influyó para que se convoque a un Papa de Latinoamérica. La presidenta de Argentina, por supuesto, se refirió a este tema. Cristina Fernández dijo que ya le pidió al nuevo Papa que promueva el diálogo entre las grandes potencias para que ninguna cuestión se resuelva por la fuerza. Queremos que lleve un mensaje a las grandes potencias del mundo para que finalmente dirijan una mirada hacia sus propias sociedades. Eso fue lo que dijo textualmente la mandataria argentina ayer en horas de la tarde. A esta hora, para finalizar esta noticia, quiero que tengan muy presente que el ambiente general que se vive, que se siente en las redes sociales, muestra que personas jóvenes, en su mayoría del mundo entero, celebran la elección de ayer, muestran su complacencia por el carisma, por la buena vibra, como decimos nosotros, que se le siente al nuevo Papa. A esta hora los saludos no paran, los mandatarios del mundo entero siguen emitiendo saludos de felicitación y deseándole lo mejor a este nuevo Papa que, como ya les dije, recibió muy buenos comentarios el día de ayer. Yo me estoy imaginando la llegada del Papa a Argentina. Uy, La señora Cristina Fernández se tendrá que tragar ese sapo, yo no sé qué va a hacer, pero me parece que no se quedará un solo argentino sin salir a la calle, sí, señor. porque es además un argentino típico. Claro. Ese es el argentino típico, un hombre de clase media que ha tenido una excelente formación, es un gran intelectual, ¿no? Sus lecturas favoritas son Borges por una parte, por la otra Tolstoy, Balzac. Es un hombre profundamente instruido en temas culturales, un gran lector, un gran teólogo,
gran teólogo, un hombre profundísimo, sobresalió en todas las reuniones de cardenales y en todas las reuniones que se hicieron para tratar temas teológicos. Ama el tango, ama el fútbol, tiene un buen sentido del humor y es un argentino típico. Claro. Y los Hincha del argentinos San Lorenzo. Claro, hincha del San Lorenzo de Almagro, que fue pues hace unos años, en la época de mi juventud de colegio, Sí. era el gran equipo argentino, pues tan Sí, grande claro. como el River o como el Boca Juniors. Ese no era el equipo de Orestes Corbata, ¿no? A ver, Corbata se fue muy jovencito para Europa. Sí. Yo no recuerdo, pero puede ser, Willy, Sí, puede señor. ser. Habría que preguntarle a Y Hernán ese Peláez, que era el que se y sabía. estuvo en Manizales, en San Lorenzo, en cierta oportunidad. El que se sabía toda esa historia. Doctor Londoño, Y- también hay que decir que en la prensa argentina, en los blogs argentinos, lo que dicen los jóvenes es que expresan un gran aprecio por este papa porque es un papa al que no le tiembla la voz. Hay un video que está rondando hoy en internet, uno de los más buscados, que se llevó a cabo en octubre del 2009, donde el papa alzó la voz contra el gobierno de Argentina, dijo que le parecía increíble que en ese país tan rico y poderoso, se viviera la pobreza que se vive, una pobreza que él definió como inmoral, injusta e ilegítima. Entonces ahí la pregunta que viene es, Cristina Fernández, ¿qué va a hacer cuando llegue el Papa? Que lo identificaba como opositor, ¿no? Sí, Hay que claro. decir que Ah, directamente decía que él era un opositor. Y unas broncas Sí. grandes entre Sí. el cardenal El, Bergoglio Totalmente, el marido, sí. el marido Sí, sí, lo sí. dijo. Con Sí. Néstor Kirchner. Sí, Tanto sí. que Eso no era cuando- una pelea suave, ¿no? De acuerdo a una tradición argentina, se iban a celebrar el Te Deum con motivo de la fiesta nacional. No la celebraban Hola. en Buenos Aires para no tener que ir a la catedral donde se encontraran al cardenal, sino que se iban a otros lugares de Argentina. No, la cosa era en serio, la confrontación era en serio. Y un hombre tranquilo y sereno que sienta la doctrina de la Iglesia en temas esenciales, el aborto en ninguna circunstancia, pues salvo en casos terapéuticos donde el médico tendrá que decidir entre la vida de la madre o de la criatura, ese es otro problema, pero el aborto no, no las uniones gay como matrimonio, no las adopciones, no la eutanasia. Es la doctrina de la Iglesia, es lo que piensa la Iglesia, porque la Iglesia es la Claro. amante de la vida por encima de cualquier circunstancia. Esto, doctor Londoño, Así, sí, nos hace recordar cuando en la mañana del 2 de junio de 1979 el avión papal aterrizó en la capital de Polonia. Y allá llegó Juan Pablo II a reconquistar ese país. Podremos de pronto tener lo mismo con su santidad Francisco cuando llegue a la Argentina. no, y cuando llegue a cualquier país Cuando llegue a latinoamericano. Brasil, a la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a ver, porque No. con este sí la cosa es seria. Este va a ¿Y cuál? regañar de frente. Y cuando llegue a Bogotá, Claro. Sí. esto va a ser una locura. Sí, señor. Es un papa que nos hable español. Claro, Un Pachito. papa nuestro, un papa de nuestro corazón, que nos hable en español, que Pero conozca claro, sí. cómo somos, cómo vivimos. Y que le gritemos Pachito, con amor, Esto- con alegría, como hacían los jóvenes. Cuando uno viendo eso ayer se le venían las lágrimas, doctor. Y Qué este, es alegría el la que se siente. y este es el sucesor de Pedro. Tú eres señor. Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Latinoamérica tiene a Pedro, al sucesor de Pedro. Francisco. Mensaje más hermoso no puede llegar, Uy, qué bueno. Francisco.